La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Cuando uno se adentra a meditar, a escrutar la palabra de Dios, encuentra un sinnúmero de tipos de oración. Pero sobresale una petición que hace un hombre que es un rey, que Dios lo ha colocado para guiar al pueblo, para ejercer autoridad. Y este hombre, en medio de todo su poder, su riqueza y todo, llega a entender que hay algo que no se lo puede dar ni el dinero, ni el poder, ni los bienes materiales. Ese rey es David. David llega a comprender que su naturaleza es una naturaleza débil, frágil, que necesita de Dios para que su vida tenga plenitud real. El Salmo 51, el versículo 12, nos revela la petición más importante que hace David. A veces nosotros pedimos por la salud, pedimos por los hijos, pedimos por el cónyuge, pedimos por un trabajo, pedimos por quienes nos gobiernan, pedimos por tantas cosas. Pero esta petición de David tiene una gran diferencia a las peticiones que usted y yo realizamos. ¿Sabe cuál es? Que David está pidiendo algo que le va a servir para la vida eterna. No para esta vida temporal, como la salud, el trabajo, los hijos, el cónyuge, por una casa. Todo eso es temporal. Pero David tiene una conciencia de que su petición es importante para él porque él está pensando en la vida eterna. Leamos el Salmo 51, centrémonos únicamente en el versículo 12. Dice: crea, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. Se lo voy a volver a leer. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. David revela algo que creo que cada uno de nosotros deberíamos de meditar en este momento. El problema más profundo, más serio que usted y yo tenemos, no está fuera de nosotros. Está dentro de nosotros. Está en nuestro corazón, en nuestro mundo interior. Ahí está el problema. Por eso no pide simplemente que Dios cambie la circunstancia, las situaciones que está viviendo, sino que da un paso más profundo en esta petición. Él anhela verdaderamente un cambio más radical en su vida. Crea en mí un corazón puro. Y aquí podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué significa para usted, qué significa para mí tener un corazón puro? El corazón, en primer lugar, representa, bíblicamente hablando, representa el centro de la persona. El corazón representa la vida. Este corazón que representa la vida también se coloca como el centro de la existencia del ser humano, y en torno a ese centro se desarrollan pensamientos, deseos, decisiones, intenciones, relaciones. O sea, lo que David nos está mostrando en esta petición es que él reconoce que no es una persona perfecta. Él reconoce que necesita el auxilio del Señor, pero necesita ese auxilio en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su vida.
Un corazón puro para David va a implicar ser sincero ante Dios, libre de toda doblez, libre de toda hipocresía, abierto plena y totalmente a la verdad, dispuesto a amar, a perdonar. Revisemos un poco nuestro mundo interior. Pensemos un poco al ejemplo de David. ¿Cómo está mi vida interior? ¿Cómo está el mundo de mis relaciones? ¿Cómo estoy yo en relación a mi relación con Dios? En relación a cómo me conduzco, cómo me comporto con las demás personas. ¿Cultivo la verdad o cultivo la mentira? ¿Estoy dispuesto a amar o tengo algún rencor, algún resentimiento? ¿Tengo algo contra alguien? Que aunque voy a la iglesia, que aunque estoy sirviendo, que aunque sirvo en iglesia, pero todavía tengo ese conflicto interno. Hay algo que llama la atención y cuando preparaba esta reflexión, vi que el verbo crea en esta Biblia que tengo de Jerusalén está con un asterisco, porque este verbo es el mismo verbo en griego que se utiliza en el libro del Génesis, cuando Dios creó al hombre. Ese sentido de utilizar el mismo verbo por parte de David nos hace y nos revela algo muy importante, que David reconoce que necesita de Dios para cambiar verdaderamente, que necesita de Dios para vivir una vida plena, que necesita la intervención de Dios para que realmente su vida sea totalmente transparente, coherente, fiel al mandato del Señor. Muchos de nosotros, de una forma u otra, intentamos cambiar, intentamos mejorar. Muchas veces intentamos mejorar, por ejemplo, los resentimientos, los vicios, los pecados recurrentes, a veces hasta la falta de fe. Intentamos por nuestras propias fuerzas, pero nos damos cuenta que esas fuerzas son limitadas. La buena noticia, querido amigo y amiga, es que Dios no solamente perdona nuestras debilidades, nuestro pecado, sino que Dios también transforma nuestra vida. Creo que al igual que David, cada uno de nosotros deberíamos de pensar hoy qué cambios necesito que Dios realice en mi vida y presentárselos a Él con toda sinceridad, con toda libertad. Porque el corazón del ser humano, y eso no lo digo yo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el corazón del ser humano es un corazón torpe y endurecido. Lea el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1432. Numeral 1432, el Catecismo, la Iglesia en su magisterio nos dice que el corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso, dice el Catecismo, que Dios dé al hombre un corazón nuevo. ¿Qué es lo que David está pidiendo? Un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Y escuche esta frase: Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Repítalo conmigo: Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Y eso es lo importante en el camino de la fe. Lo importante en el camino de la fe es no solamente aspirar a tener un corazón nuevo, sino también a entender que el Señor en su infinita misericordia nos va dando la fuerza, la vitalidad para comenzar, para avanzar, para proseguir. Y por eso es hermoso ver cómo David en esa petición maravillosa se nos coloca como un ejemplo para nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hoy, quizás al terminar esta reflexión,
tendremos que hacer la oración de David? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros tendríamos que tomar un tiempo a solas para meditar el Salmo 51, centrarnos en el versículo 12 y repetir como David: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme? ¿Por qué no tengo un espíritu firme? Vienen las pruebas, vienen las dificultades, me desespero, me angustio y empiezo a dudar. ¿Cuáles serán los obstáculos que tú y yo podremos afrontar y que nos impiden verdaderamente tener un corazón puro? Yo creo que el primer obstáculo, claro que es el pecado, por supuesto que sí, el pecado daña nuestra vida. Pero luego también podríamos hablar de la autosuficiencia. La persona que cree que ella sola puede con todo lo que acontece. La persona que cree que es una persona perfecta, inmaculada, que no es capaz de reconocer la herida o el daño que le causa a otro ser humano. Una persona corrupta, por ejemplo. Una persona, un marido, una esposa autosuficiente, prepotente, que hiere, que ofende a un papá, una mamá, un ser humano, que va transgrediendo violentamente la vida de los demás. Creo que otro aspecto que sirve como es un obstáculo para desarrollar un corazón puro son los resentimientos. Eso cuando guardamos las heridas, cuando nos volvemos personas rencorosas y buscamos la manera como desquitarnos la venganza, va impidiendo que esa pureza de corazón se vaya desarrollando en nuestra vida. Creo también que otro aspecto que es un obstáculo para tener un corazón puro también es la indiferencia espiritual. Yo soy un católico a mi manera, yo voy a llevar mi vida a mi manera, sí, voy el domingo a la Eucaristía, sí, pero no creo en el sacramento de la reconciliación. Voy y comulgo porque no le hago mal a nadie y tengo no sé cuánto tiempo de no confesarme, pero voy. ¿Por qué? Porque llevo mi fe a mi manera o radicalmente llevo una vida alejada de Dios. San Agustín llegó a decir una frase que es muy famosa, que dice: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud de David de tener un corazón puro promueve esa capacidad de tener confianza en Dios, en su misericordia, porque solamente Dios puede llenar plenamente el corazón humano, no el dinero, no los bienes materiales, no la tecnología, no el conocimiento, solamente Dios. Y por eso la expresión también de David complementaria a pedir un corazón puro, cuando David dice: renueva dentro de mí un espíritu firme. David, después de pedir un corazón puro, entiende que necesita pedir perseverancia, un espíritu firme, la perseverancia. El pecado, los resentimientos, la soberbia va debilitando la voluntad del cristiano. Va generando inconsistencia, inconstancia, poca perseverancia, y por eso las personas se vuelven vulnerables a las tentaciones. Por eso se necesita un espíritu firme. Por eso David, que ha pecado, David que cayó de manera tremenda en el pecado, se da cuenta que él solo no va a poder, que tiene que aferrarse al Señor.
Y por eso pide no solamente un corazón firme, un corazón puro, sino la capacidad de tener un espíritu firme. Y tener un espíritu firme para David va a ser mantenerse fiel en medio de las pruebas, en medio de los dilemas, perseverar en su relación con el Señor, su vida de oración, permanecer fiel a los compromisos adquiridos, no dejarse vencer por el desánimo. Entonces, al igual que David, usted y yo necesitamos pedirle al Señor no solamente un corazón puro, sino un espíritu firme. Un espíritu firme que nos impulse a perseverar, a mantenernos fieles en medio de las pruebas, a ser perseverante en la vida de oración, a tener esa capacidad de ser fieles también a los compromisos que hemos adquirido. Matrimonio, como padres, como hijos, como miembros de la iglesia, como profesionales, a no dejarnos vencer por el desánimo. Para tener un corazón puro y un espíritu firme, creo que hay elementos esenciales que vale la pena mencionar para que usted y yo los tomemos en cuenta. Creo que el primer elemento, el primer aspecto es una vida de oración. Aprender a orar debería de ser como el principio fundamental de nuestra vocación cristiana. Aprender a orar, hablar con Dios desde la verdad, abrirme a esa gracia de Dios. Lo primero que debemos de aprender es a orar, aprender a orar. Luego también está el sacramento de la reconciliación. Tener la valentía, la capacidad de quitarme las caretas que me pongo a razón del pecado y ante el sacerdote descubrirme y mostrarme tal como soy. La autenticidad. El sacramento de la reconciliación para nosotros los católicos es a través del cual el Señor nos regala el don del perdón. Entonces me quito las caretas. Ahí me confronto con mi propia realidad, con mi propia situación humana. Luego el sacramento de la Eucaristía, donde el participar de esta experiencia eucarística nos promueve llevar una vida eucarística. No dejar la Eucaristía solamente para el domingo. Podríamos buscar ver qué otro día también podemos participar. También el camino comunitario. No puedo llevar una vida, no puedo pretender tener un corazón puro y un espíritu firme aislado de la iglesia. No. Tengo que involucrarme en la vida de la iglesia. Tengo que adentrarme a esta experiencia eclesial porque somos cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, entonces vamos caminando. Y este caminar uno al lado del otro nos va edificando, nos va educando, nos va animando. Y creo también algo que es favorable, hacernos como ese examen de conciencia de manera continua. Hacer una revisión de vida, cómo estoy en relación a Dios, cómo está mi vida de oración, mi vida sacramental, la cercanía con la palabra. Empiezo a hacer como ese examen de conciencia, como una evaluación, cómo estoy en relación a mi familia, a mi pariente, a mis vecinos, cómo estoy en relación a mis compañeros de trabajo. O sea, todo esto es importante. Por eso este examen de conciencia nos promueve realmente un nivel de apertura a entender lo que David entendió. ¿Qué fue lo que David entendió? David entendió que no era una persona perfecta. David entendió que necesitaba humillarse ante el Señor y decirle al Señor: me rindo, aquí estoy. Me rindo totalmente.
Por eso, pensemos un poco en nosotros. Nunca estamos demasiado lejos de la misericordia de Dios, jamás. Por muy pecador que seamos usted y yo, por muy pecadores, nunca estamos lejos de la misericordia del Señor. Y algo sorprendente también es que el Señor no se cansa ni de amarnos ni de perdonarnos, jamás. Pensar un poco también en lo siguiente, en que no importa cuántas veces hayamos caído, cuántas veces hayamos pecado, Dios siempre puede recrear nuestro corazón. Dios siempre puede darnos un corazón nuevo. Dios siempre puede darnos y está dispuesto a darnos un espíritu firme. El anhelo de David comenzó con algo sencillo, con un acto de humildad. Y el acto de humildad basado en que se sabe necesitado de Dios. Creo que ese punto es importante para nuestra vida. Todos deberíamos de tener ese nivel de conciencia. Soy necesitado de Dios. Me equivoco, soy una persona pecadora, a veces manejo mal mis estados emocionales, a veces reacciono muy mal, mi conducta muchas veces ha dejado que desear, una frase, un comentario. Entonces reconozco humildemente ante el Señor y por ello me atrevo a decirle al Señor: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Esa capacidad que nos revela David en el Salmo 51, busquemos nosotros desarrollarla. Aspiremos a desarrollar esa capacidad de reconocer que no somos personas perfectas, que nos equivocamos. No nos quedemos con peticiones puramente temporales, de pedir salud, pedir trabajo, pedir una casa, pedir esto, lo otro. Vayamos un poquito más a lo eterno y pidamos un corazón puro. Y roguémosle al Señor también que nos dé un espíritu firme. Por eso es válido pensar un poco en esta expresión del versículo 12 del Salmo 51. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renueva por dentro con un espíritu firme. Hagamos oración en este momento y digámosle al Señor: Señor, tú conoces nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Mira nuestras heridas, nuestros pecados, nuestros temores y nuestras luchas. Purifica nuestro interior. Arranca de nosotros todo aquello que nos aleja de ti. Danos un corazón humilde, agradecido y dispuesto a amar. Que tu Espíritu Santo renueve nuestra vida y nos ayude a caminar cada día en tu presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo en Cristo y María. Bendiciones.